Hola, muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de nuestra institución, la doctora Marta Liliana Perdomo y nuestra subdirectora Claudia Alexandra Pinzón, les damos una cordial bienvenida a esta agenda académica del Jardín Botánico de Bogotá en el marco del Mes de la Tecnología Ambiental. Daremos inicio entonces el día de hoy al curso que se titula Custodia de semillas en huertas urbanas, que tiene como objetivo divulgar prácticas y criterios base para la conservación de semillas por parte de agricultores urbanos. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo de este evento le estaremos acompañando María Claudia Pacheco, María Eugenia Torres, Nancy Mejía y quien les habla, Magda Bermúdez. Asimismo, les informamos que ustedes podrán diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y asimismo los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado en el chat de preguntas para enviarle posteriormente a todos ustedes las memorias de este evento. Para el desarrollo de este evento el día de hoy, hemos invitado a una de nuestras investigadoras de la subdirección científica. Ella es Aura Mayerly Martínez Rojas. Aura Mayerly es ingeniera en agroecología, especialista en gerencia de proyectos, es egresada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ella es magíster también en agrobiología ambiental de la Universidad del País Vasco en España, profesional en propagación tradicional y manejo de cultivo del componente de agricultura urbana y periurbana de la Subdirección Científica del Jardín Botánico. Tiene conocimiento en temas de propagación tradicional y producción de material vegetal en vivero, de especies nativas, exóticas, jardinería, agricultura urbana, una amplia experiencia en investigación en entomología y manejo integral de plagas o controladores biológicos. Para todos ustedes, entonces, le doy la bienvenida a Aura. La invito entonces para que abra su micrófono y su cámara y nos pueda también compartir su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, Aura. Ya te estamos viendo. Bienvenida. ¿Me confirman si por favor ven la pantalla completa? Ya estamos viendo tu pantalla, pero la presentación todavía no está en modo pantalla completa. Dale ahí abajito. Bueno, dejaste de compartir nuevamente. Listo, ahí. ¿Ahí ya? Tenemos un momentico para que lo reconozca. Si quieres, vuélvele a dar ahí en donde pinchaste al final, donde le diste clic de pantalla completa. Sí, ahí abajito. Abajo. Listo, ya la vemos en pantalla completa. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la custodia de semillas en huertas urbanas. Como lo mencionó Magda, yo soy profesional de la línea de agricultura urbana de la Subdirección Científica. Entonces haremos como una breve introducción sobre los contenidos que vamos a ver durante la sesión, que vamos a ver algunas como generalidades, temas también de reproducción de plantas, cosecha, métodos de limpieza, secado y almacenamiento de las semillas y algunas pruebas que se realizan para determinar la calidad de las mismas y algunas estrategias de conservación. Entonces yo en este momento quisiera pues, iniciar como con una pregunta y para ello pues los asistentes pueden ingresar a la página www.menti.com e ingresamos el número que está en la pantalla 81 30 73 34 para responder digamos esta pregunta y ver qué opinan pues, las personas acerca de este tema.
Listo, yo en la caja de preguntas voy a poner la página, es www.menti.com, ¿cierto? Sí, señora. Y el número 8130-7334. Ya les recordamos nuevamente. Listo, ¿me recuerdas el número, Aura, para poderles escribir aquí? 8130-7334. Listo, a todas las personas que se están uniendo a esta presentación, les pedimos que por favor entren a la página www.menti.com y mediante el código 81 30 63 34 puedan responder la pregunta que Aura nos está haciendo en este momento. Aura, solo no está, en este momento no estás compartiendo pantalla, ¿oíste? Vale. Sí, estoy aquí en la página de Menti. Ya Si quieres la comparto. puedes compartir también. Solo tenemos como una persona que ¿Puedes repetir el código? Porque no me está dejando ingresar con ese código. 8130 73 34. Sí, efectivamente yo lo había copiado mal, es 8130 7334. Creo que lo había copiado mal. Bueno, acá en la pantalla vemos algunas como respuestas que tenemos que dice por tener campo en la ciudad, por salud, alimentos saludables, no sé, de pronto que quizás se unan más personas como a responder esta pregunta. Si quieres, Aura, podemos mencionar cuál es la pregunta para que las personas que están uniéndose pues puedan ingresar a Menti con el código 81 30 73 34. Sí. La pregunta es ¿por qué tener una huerta? O sea, ¿qué piensan las personas al construir o hacer una huerta en la casa? Bueno, ya como para iniciar, digamos, como la discusión, pues vamos a mirar algunas preguntas, algunas respuestas que tenemos acá en la pantalla, donde ya habíamos mencionado que dos personas básicamente lo mencionan por la alimentación sana, el amor a la naturaleza,
el bienestar, la sostenibilidad, los alimentos limpios, por salud. Entonces, para ello, vamos a esperar, yo creo que 2 segunditos más, 3 segunditos más y ya iniciamos. Bueno, como vimos, las personas efectivamente pues opinaron sobre la seguridad alimentaria, digamos, todo este tipo de alimentación saludable, y esta es una de las razones por las cuales debemos pues tener o crear una huerta en casa. Como lo mencionaron, pues la seguridad alimentaria es un proceso ahorita que en el mundo entero, digamos, está generando como mucha problemática por diferentes tipos como de conflictos, ya sean como sociales, religiosos, políticos, de todo tipo de conflicto en este momento se está viviendo, y por eso es que en diferentes ciudades alrededor del mundo se han creado como diferentes grupos donde se tienen estas huertas, ya sean huertas, digamos, en colegios, en huertas de adultos mayores, en huertas donde hay personas, digamos, con algún tipo de enfermedad, que ayudan, digamos, en el momento de ya de cultivar los propios alimentos, y esto es como también una terapia que nos ayuda a despejar un poco como todas las cargas que tenemos a nivel laboral o a nivel, digamos, profesional y personal que tenemos. Entonces, sí, efectivamente, una de las razones es lograr la alimentación alimentaria saludable, tener, digamos, esa dieta saludable donde podemos, digamos, ver diferentes tipos de hortalizas, donde las cultivamos, donde cada una de ellas significa que tiene, digamos, diferentes tipos de nutrientes y proteínas que nos aportan a nuestro bienestar. También garantizamos, al momento de tener una huerta, garantizamos una producción, digamos, constante, ¿no? Porque, digamos, si sembramos una lechuga o si sembramos entre 5 y 10, pues las vamos a estar rotando con otro tipo de especies, ¿no? Donde garantizaremos, digamos, toda esa producción al año, ¿no? A través de ello, pues se pueden obtener nuevos ingresos, eh, porque hay muchas personas, digamos, ahorita que hay agricultores urbanos que tienen terrenos pequeños donde pueden cultivar y a raíz de ello comercializar sus productos. En las imágenes vemos algunas semillas y algunos productos de los cuales se han, digamos, comercializado en el mercado campesino del Jardín Botánico, que se está realizando cada mes, en el primer fin de semana de cada mes, donde pues los agricultores manifiestan que ellos tienen sus huertas, ya sea en suelo blando o duro, y pues esto está generando como una cierta manera de nuevos ingresos. A raíz de ello también debemos tener los productos, digamos, son orgánicos, y evitamos que simplemente se apliquen productos agroquímicos que afectan a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es importante producir semillas. Esa es una de las razones por las que debemos como conservar este tipo de recurso, porque, y vemos la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque conservamos una especie tradicional, muchas personas las semillas las obtienen a raíz, digamos, a nivel familiar, de los padres, de los abuelos, de los intercambios que se han hecho en diferentes redes de los mismos, y pues estas se reproducen a través del tiempo, ¿no? Como estas semillas ya están adaptadas a diferentes, digamos, tipos de suelos, de clima y al manejo que hacemos de ellas, podemos disminuir la necesidad de cambiar el ambiente, y a partir de un alto insumo o compra de insumos, reducimos la dependencia de los mismos, ¿no? También Ahora, Ahora discúlpame, es estamos, que están aquí, hay personas que nos están diciendo que no se ven las imágenes que estás referenciando. ay, ¿no? estamos Las viendo Menti aún. ¿Ah, sí? Ay, qué pena. Voy a compartir de nuevo.
Ahí ya pueden ver la pantalla. Todavía no estás compartiendo. Está... Listo, ya estás compartiendo, solo es que ponerla en modo presentación. Ahí. En la parte de abajito donde está como un cuadrito, le puedes dar clic ahí para poder ponerla en modo presentación y que se pueda visibilizar bien. Ahí abajito, no, a tu derecha, abajo. Ahí, no. Es que Sí, no me sale el cuadro, no veo el cuadro. sí, ahí abajito. Voy a dejar. Ahí se ve completa, Magda. Todavía no, Aura. Si quieres, ahora puedes compartir toda tu pantalla, no solo la de PowerPoint, así te deja presentar. Ahí, ¿será que ya? Sí, señora, ya. Perfecto, gracias. Sí, como les comentaba, estábamos hablando de la importancia de cómo de producir todas las semillas que... Entonces vemos que las semillas se obtienen, digamos, a través de diferentes tipos o maneras, ya sea por intercambios o ya sea por como herencia, digamos, de nuestras familias o de las centros o redes que hayan al respecto. Hay una diversidad genética que las semillas pues, locales conservan el recuerdo pues, de cómo responder a esos cambios que se producen y se cultivan a través de diferentes presiones que se generan a los entornos debido a la biodiversidad en la cual está contenida. Como ya lo mencionamos, pues una de las ventajas al tener, digamos, esas semillas en nuestras huertas y almacenadas es la reducción de, digamos, de este insumo en la compra. Y año a año, pues a pesar de que es un valor pues pequeño, porque muchas semillas son, un sobre puede costar entre 3.000 a 20.000 pesos. Yo sé que el costo, pues a nivel, digamos, de si compramos varias especies, se ve reflejado, como digamos, ese ahorro económico. También es importante producirlas porque se pueden hacer, digamos, diferentes intercambios o trueques con diferentes tipos de comunidades o otra huerta. Aquí veremos cuáles son los conocimientos generales que se requieren para producir semillas. Como vemos, existen dos tipos de reproducción en las plantas, ¿no? Entonces, tenemos la reproducción sexual, que es a través de las semillas, que están formadas, digamos, esa semilla está formada por plantas, por células, perdón, que, ¿no? Como femenino, y esa parte, digamos, que se unen los dos,
y de allí sale como esas semillas. A esto se le llaman, digamos, a este tipo de reproducción se le llama flores perfectas. Y también tenemos otro tipo de reproducción que es la asexual o vegetativa, que es aquella que se puede realizar a través de diferentes tipos pues, de órganos de la planta, ya sea tallos, raíces y hojas, y a su vez, digamos, como tenemos acá en las imágenes, se pueden propagar por tubérculos, bulbos, en el caso de la cebolla, rizomas como el caso del jengibre, y estolones ya como en el caso como de fresas, frambuesas y otro tipo como de frutas. Para la producción de semillas tenemos dos tipos, digamos, de plantas sobre la polinización, ¿no? Hay plantas que son autógamas, que se polinizan entre sí, que se autofecundan y que la mayoría de las plantas que tienen flores perfectas con parte femenina y masculina se puede producir semillas sin necesidad de otro tipo, digamos, de plantas de la misma especie. En cambio, con plantas alógamas, se le consideran que son plantas imperfectas porque los órganos masculinos de una flor y órganos femeninos están como en otra y que no pueden autopolinizar. También necesitan que el polen de las flores masculinas llegue a las flores femeninas, pero entonces, para producir esas semillas, en esas plantas tendremos que tener otras plantas de la misma especie y a estas especies se les llama, pues, por lo tanto, alógamas, que es una polinización cruzada. Aquí veremos a continuación unos ejemplos sobre las plantas autógamas que se le consideran las flores perfectas. Digamos, acá tenemos la familia botánica de las fabáceas o leguminosas, donde encontramos el trigo, las habas, las alberjas, la soya, el maní. La familia de las poáceas o gramíneas, que encontramos el arroz, la cebada, el trigo, la avena. También tenemos la familia de las solanáceas, como el tomate, el pimentón, el ají, el tabaco, la papa, la berenjena. Y algunas asteráceas como las lechugas. Ya a nivel, digamos, de familias botánicas, como algunos frutales, tenemos la familia de las rutáceas con algunos cítricos y la familia rosáceas con un ejemplo como el durazno. Y ya tenemos la familia de las rubiáceas como el café. Aquí seguidamente veremos los ejemplos para las plantas alógamas, que son especies, digamos, de la familia apiáceas, especies como el apio, el anís, el perejil, el hinojo, el cilantro, la zanahoria. En las poáceas vemos el maíz, las cebollas que pertenecen a la familia de las aliáceas, donde encontramos también el ajo, el cebollín, la cebolla puerro. Y aquí en las brácicas o crucíferas encontramos lo que son el repollo, las coles, los brócolis, coliflor, rábano y rúgula. En cuanto a la familia de las amarantáceas, tenemos la selga, la espinaca, el paico, la quinoa y remolacha. Y en algunas suborbitáceas tenemos las calabazas, calabacín, el zapallo, el pepino, el melón y la sandía. Y en algunas plantas ya medicinales de la familia de las lamiáceas encontramos la albahaca, la menta y la sal. Aquí en las imágenes encontramos estas especies que están cultivadas actualmente en el jardín botánico, que hacen parte como de las investigaciones que estamos realizando nosotros dentro de los paquetes tecnológicos que tiene como meta es el proyecto 7681. También vemos algunos ejemplos de la polinización por medio, pues, del viento, que se le considera anemofilia, y también la polinización por insectos. Entonces, tenemos algunos ejemplos, como la selga y la espinaca, que la polinización es por el viento. Y por los insectos, especies como el apio, la calabaza, la cebolla puerro, el maíz, el pepino, el perejil, el pimentón, la zanahoria. Y también tenemos la remolacha, que digamos que encontramos como esos dos tipos de polinizaciones, tanto como vientos, como con el viento, como con insectos. Para la selección de plantas autógamas tenemos que debemos establecer, digamos, pequeños siembras
de hortalizas en nuestra huerta. Pues para la selección de, digamos, de almacenamiento de semillas no necesitamos grandes cantidades, pero sí pues debemos seleccionar muy bien la mejor planta, que tenga una buena flor, que tenga un buen fruto, ya dependiendo pues de qué tipo de especie sea, ¿no? Aquí en las imágenes vemos esta especie que estamos también trabajando en el proyecto de investigación, que es la mixuna, es una planta asiática, y vemos acá también que ya está a punto como de florecer, donde se obtendrán esas semillas para nuevos estudios. También tenemos otros ejemplos aquí para la selección de las plantas alógamas, que pues requieren sembrarse a mayores distancias porque digamos que el tamaño poblacional mínimo está entre 50 y 100 individuos del cruzamiento de la polinización y se deben escoger preferiblemente los primeros frutos de la planta. Se deben evitar sembrar muy cerca porque uno, cuando, digamos, si quiere tener dos especies o dos variedades de la misma especie, ellos se pueden cruzar ya como lo mencioné, por el viento, por los insectos, entonces deben crear, digamos, como cercas vivas o barreras para evitar esos errores, digamos, como de cruzamiento pues, que no deseamos. Aquí tenemos algunas como prácticas agroecológicas que se deben realizar al momento pues, de considerar nuestra huerta y establecer pues densidad de siembra, pues todo dependerá del tamaño del área que tengamos y si tenemos, digamos, un balcón, si tenemos digamos, un patio o ya tenemos un área más grande. Tenemos algunos factores bióticos importantes, como es el agua, que es un factor limitante, que no se debe descuidar porque debe reducir, digamos, la producción de la calidad, digamos, de nuestras semillas. En general, la etapa más crítica, que el agua no puede faltar, ocurre cuando inicia la floración. Siempre se debe, digamos, tratar de hacer un riego 2 o 3 veces por semana, pues dependiendo también de las condiciones que tengamos actualmente, ¿no? en nuestra huerta. Si dejamos, digamos, dejar de regar, pues obviamente estas plantas se van a secar y no tendríamos, digamos, garantizada la producción de semillas. Entonces, a partir de esos estados, ya cuando veamos que nuestra planta esté, digamos, en proceso ya de fructificación y producción de semillas, pues ahí podemos detener, dependiendo de la especie, en gran parte, digamos, suspender el riego. Para estimular en la planta pues, la migración de todos los nutrientes a la semilla. Otro factor importante es la luz. El sol favorece mucho, digamos, esa producción de semilla. Hay especies que requieren, digamos, para polinizarse y se deben evitar, como les comenté, esos cruzamientos no deseados. Por eso es la importancia de tener las barreras vivas en las plantas alógamas. Temperatura, pues todo dependerá también de, digamos, de la especie y de las condiciones que tengamos y en el momento pues del realizar la siembra. También se debe tener en cuenta la fertilización del suelo. Es importante, digamos, que tener un buen sustrato, digamos, para el establecimiento de la huerta, ya que de allí se va a realizar todo el crecimiento de los frutos y de las semillas, por ende, y también debemos garantizar como toda esa parte nutricional de la cantidad de producción del fruto y de la semilla. La manera de lograr una nutrición equilibrada es realizando la rotación de cultivos, intentando pues que se establezca con cierto tiempo importante desde la última vez que se sembró y rotar, digamos, las especies. También se debe realizar unas prácticas como el de control de malezas, que este punto pues es importante porque a través de, o sea, si no se realiza puede haber competencia entre nuestras plantas y esas malezas y hacen que todos los nutrientes que tengamos en nuestras plantas se vayan a esas malezas que no queremos, digamos, que crezcan. También se deben realizar otras labores en los cultivos. Aquí vemos una práctica de cultivo que es el aporte. En el cultivo de la cebolla puerro esta labor es muy importante
porque este fruto o este tallo, digámoslo así, pseudotallo, requiere, digamos, ese proceso que es ese blanqueado, y es allí donde, digamos, vamos a porcar, colocar tierra alrededor, o también en otros países se está estableciendo en la huerta que se puede forrar con cartón alrededor de ese pseudotallo de la cebolla puerro para que no le entre como luz y que, que se blanquee, digamos, esa parte del pseudotallo. En las lechugas hay otra práctica que se hace también, que es cortar las cabezas, para así enfocar solamente como esos nutrientes en la emisión de la inflorescencia. Ya en el proceso para la selección de semillas se debe realizar un seguimiento en campo, pues de la tener obviamente seleccionadas plantas sanas, que tengan, como ya lo había mencionado anteriormente, que no estén afectadas por ningún tipo de afectación, ni hongo, ni tanto como ni enfermedades, ni como por insectos. Los frutos pues no deben ser deformes, se deben conservar los frutos centrales que se parezcan al tipo al que se está eligiendo. La cosecha pues se debe realizar lo más próxima al punto de madurez, y en las especies que tienen crecimiento indeterminado, es decir, maduración diferente, solo retirar los frutos maduros. En este caso vemos el ejemplo como del tomate, que vemos que en el tomate pues ellos van teniendo diferentes tipos como de maduración en la planta, ¿no? Los frutos o las semillas se deben recolectar en los días secos y soleados, y para así disminuir algunas necesidades de secado posteriormente. Aquí vemos algunas características al momento de cosechar algunas especies, como la lechuga, que pues aquí vemos en la imagen que la lechuga produce una vara floral que se cosecha, y esta se cosecha, digamos, más o menos dura alrededor de 6 meses en producir, digamos, esta vara floral, y se cosecha cuando la mitad de la inflorescencia ha formado un aspecto plumoso, como lo vemos en la imagen. De allí podemos obtener las semillas, que son de color negro, y alrededor de una planta de lechuga puede surgir, digamos, alrededor de 3.000 semillas más o menos. En leguminosas se cosechan cuando las vainas están casi secas, quebradizas, y las semillas duras. En el tomate lo importante es como la coloración, que debe ser un tono como rojizo, donde ya sabemos que las semillas tienen su máxima longevidad, y a pesar de que ellas como que no vayan a germinar todas, podemos seleccionar 2 frutos, y de allí obtendremos bastante cantidad para almacenar estas semillas. Aquí tenemos otra especie que es la cucurbita mostaza. Color del fruto pues es de verde, amarillo, café, y un pedúnculo de color como marrón, que indican un alto vigor en la semilla. El Capsicum annuum, que es el ají o pimentón, tiene, digamos, esa característica de tener el color, cambia, digamos, de color verde a rojo, y con algunos visos como verdes, y de allí ya sabemos que está como en el momento ideal de extraer la semilla. Aquí en las gráficas tenemos un fruto, digamos, color seco, un fruto seco, digamos, y se torna de verde a amarillo hasta secar. Ya para otro tipo como de especies, que son las acelgas, las remolachas, también sería lo mismo, el proceso es lo mismo, una vara floral, y cada fruto pues tiene de 3 a 4 semillas. Es importante, ya que corresponden a la misma familia, estas especies no se deben como sembrar, no se deben producir como al mismo tiempo por el tipo de polinización que tienen, ¿no? Porque no queremos que haya como esos cruces que no queremos en la polinización. También tenemos otro ejemplo de las cebollas. Estas se dejan las flores, pues aquí en estas, digamos que tenemos como diferentes tipos de momentos de cosecha o selección.
y se deja las flores en la huerta, luego se pueden cortar, se pueden colocar en un lugar aireado y a la sombra para que se sequen y se sepan luego las semillas que son de color negro. Aquí tenemos otros ejemplos. Digamos, en la cebolla pues se puede también realizar el proceso como de producción a través de los bulbos, que se puede también como almacenar esa parte para producir próximamente pues nuevos productos. Tenemos otras especies como la zanahoria, el perejil, el hinojo y el apio que presentan una floración escalonada, por lo que se debe cosechar de manera anticipada. La vara floral está compuesta por umbelos que contienen esas semillas. La inflorescencia es de color pardo y se cortan y se colocan en una bolsa de tela para que se terminen de secar. Aquí en la imagen vemos las umbelas del hinojo que actualmente están en la huerta del jardín botánico. Vemos que para la limpieza de semillas pues existen dos métodos básicos, que es el método de limpieza en húmedo y el método de limpieza en seco. En húmedo tenemos algunos ejemplos, que es como el tomate, el pepino y el zapallo, y los métodos en seco, que sería ya como algunas leguminosas y cereales. Pues aquí vamos a ver un ejemplo de cómo realizar la extracción de solanas. Aquí tenemos un tomate, entonces en las primeras imágenes vemos un tomate, está en buenas condiciones, luego se le realiza, digamos, ese corte en la zona ecuatorial del fruto, donde hacemos toda esa extracción de la semilla y con la pulpa, digamos, que envuelve, que recubre esas semillas, y vemos el proceso de fermentación. En el proceso de fermentación colocamos, digamos, esas semillas que tenemos ya ahí listas para colocar en el envase con agua en un frasco de vidrio. También se le coloca una tela, digamos, para que circule como la ventilación y no ingresen, digamos, algún tipo de insecto. Este frasco se puede almacenar entre 3 a 5 días para todo ese retirado como esa pulpa que tiene, digamos, alrededor de la semilla. Posteriormente se realiza la limpieza, que la limpieza la tenemos en un tamiz, colocamos, digamos, hacemos como ese lavado con agua, donde retiramos todo lo que quede y posteriormente se hace una desinfección. Luego se hace un secado, ya en nuestras casas pues podemos tener toallas de la cocina o papel higiénico, donde las podemos dejar allí y procedemos a realizar todo el proceso de almacenamiento y envasado. Se puede realizar en algunos, ya dependiendo, ¿no?, qué tanto tiempo las queramos guardar, entonces las podemos dejar en un almacenamiento, digamos, de una bolsa de papel o en un frasco de vidrio, ya sea transparente o de color o de ámbar. Aquí tenemos otros ejemplos de la limpieza en seco, que ya como les mencioné sería como para las leguminosas. Aquí tenemos una planta de frijol donde pues la planta se debe seleccionar, las vainas son de color entre verde a marrón, y ellas cuando ya están a punto como de estar su punto de cosecha, ellas empiezan como a abrirse, y este sería como todo el proceso que se debe realizar en este tipo de plantas. Tenemos este otro ejemplo que es el cilantro, donde es una limpieza, digamos, en seco con inflorescencias, y básicamente sería como lo mismo, o sea, seleccionar la planta, esperar que florezca, dejar esos tallos que se sequen completamente y se ponen en una bolsa, puede ser de tela o en un vase, y se pueden agitar y de allí ellas salen muy fácilmente. Posteriormente, pues debemos hacer como una desinfección de esas semillas. Se recomienda hacer una desinfección después de la cosecha porque podemos encontrar algún tipo de bacterias, hongo o virus, y pues podemos reducir, digamos, que ese tipo de bacterias que se encuentren allí.
Entonces podemos hacer una dilución en agua e hipoclorito en proporción de 200 mililitros por litro y lo podemos dejar entre 5 y 15 minutos. Para el secado de la semilla, hay algunos agricultores que mejoran los procesos de semillas de acuerdo a las condiciones climáticas que se tengan, ¿no? Entonces, en esta presentación, en esta diapositiva, vemos qué factores determinan cuánto dura la semilla almacenada. Entonces, encontramos en el catálogo de semillas del 2018, del grupo Semillas del 2018, que consideran que una humedad entre 8 y 9% puede llegar a ser perjudicial porque pueden aparecer, digamos, algún tipo de insectos. Si tenemos una temperatura entre 12 y 14 grados centígrados, se pueden presentar algún tipo de hongos, y si dejamos ya más tiempo, digamos, esa humedad entre 20 a 60%, existiría una germinación. Entonces, lo recomendable es dejar, digamos, dependiendo del tipo de semilla, conservarlas entre 5 al 7%. La temperatura, pues, entre más bajas sean, pues prolongan un poco más como la vida de las mismas, y lo recomendable es que esté entre 0 a 10%. Vemos el secado natural de la semilla, que algunas pueden llegar a ser de exposición directa. Se debe evitar las horas de mayor calor entre las 11 de la mañana a 2 de la tarde, y es recomendable siempre como usar una malla para realizar este tipo como de secado de las mismas. En algunas cucurbitáceas se pueden usar telas para que airen un poco mejor, y en algunas semillas como la cebolla y zanahoria se pueden colocar sobre unas camitas o superficies planas, bandejas, para realizar esos movimientos constantes de aireación de las mismas o aventado de las mismas. Ya en el almacenamiento de las semillas, si se almacenan por poco tiempo, se pueden usar bolsas de papel. Ya se recomienda para periodos más largos frascos de vidrio. Lo recomendable sería frascos de vidrio de color oscuro. Y se deben etiquetar, ¿no? Entonces, con algún tipo de información como la especie, la variedad que tengamos, el año de producción, el poder germinativo, el porcentaje de germinación, que esto ya lo veremos porque esto es una de las pruebas que vamos a revisar ahora, posterior a esta diapositiva, y otro tipo de pruebas. También, asimismo, se debe colocar como la fecha de ese análisis de germinación y si las semillas son de alguna empresa o comercializadora donde las hayan obtenido. Entonces, acá vemos que el tiempo de almacenamiento de semillas pues puede ser la vida corta a media de 1 a 3 años. Entonces, vemos algunos ejemplos como la alberja, la berenjena, cebolla, haba, lechuga, pepino, pimentón, rábano, repollo, rúcula y zanahoria y zapallo, que se recomienda, digamos, solo almacenar por este tipo, pues, de años, así como a nivel de nuestro hogar. Y ya si queremos semillas para más tiempo, digamos, de mayor a 3 años, consideramos las especies como acelga, apio, perejil, remolacha y tomate. El tiempo, pues, de almacenamiento de las semillas, pues ya, como lo mencioné, dependerá mucho de la especie. Aquí veremos algunas pruebas que se realizan para la calidad de semillas. Tenemos algunas reglas o criterios que realiza la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas, la ISPA, donde hay esos protocolos que, dependiendo de la semilla, se realizan. Entonces, entre ellas veremos la prueba de germinación, que pues inician el porcentaje como de plantas normales que van a germinar. De esas semillas se pueden colocar 100 semillas para germinar y hacer esta prueba. Y se coloca en un recipiente, se puede colocar con toallas de cocina blancas o algodón, o si tenemos algún tipo de sustrato. Posteriormente se cubre y nuevamente con el mismo material humedecido, como que se tapan esas semillas. Por último, se llevan las semillas a un lugar pues con temperatura mayor,
para ver su germinación. Entonces, aquí vemos la fórmula para calcular el porcentaje de germinación, que entonces tendríamos 100 semillas germinadas por 100. Entonces, si colocamos el ejemplo de 100, si tenemos 100 semillas y nos germinaron entre 5 a 7 días 80 semillas, tenemos un buen porcentaje de germinación, que quiere decir que el 80% de las plantas germinaron y estas plantas tienen un buen poder germinativo. Cosa contrario, que no ocurriría, digamos, tomé esta imagen de este artículo científico de estas semillas que vemos de quinoa, donde en un banco de germoplasma se realizaban, digamos, ese tipo de pruebas de abscesiones de diferentes tipos de colectas, y donde no superó algunas, sino el 71%. Entonces, lo que se recomendó en este artículo fue que debían seguir como colectando y colocando, digamos, las nuevas semillas y cambiándolas en el banco germinal. Aquí tenemos otra prueba, que es la prueba de vigor. Pues el vigor hace referencia a la fuerza o capacidad con que germinan las semillas. Entonces, esta prueba se usa para después determinado tiempo, es decir, que cuando están guardadas las semillas, se siembran, y digamos el proceso prácticamente es como el anterior que mencioné. Entonces, se pueden tomar número de semillas, un ejemplo puede ser 100 al azar, sembrar en campo o en vivero en una bandeja, en las mismas condiciones en la época que se haya como sembrado inicialmente, y después de los 10 días, digamos que se mira cuáles fueron su capacidad de germinación, verificar si hubo algún tipo de ataque de enfermedad o insecto en las mismas. Y al terminar, se determina también, digamos, el vigor con si el tallo está bien, si la raíz está bien, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular ese porcentaje de vigor, que es las plantas germinadas de buena calidad por 100 sobre 100, y ahí obtendríamos ese porcentaje. Otra prueba que sería la prueba de la semilla, la pureza, perdón, y es una prueba donde se observa qué tantas impurezas tienen nuestras semillas. Entonces, inicialmente, pues, el proceso inicia cuando colectamos las semillas, las pesamos, que sería el peso total de la muestra, y posteriormente extraemos todas esas impurezas, las dejamos a un lado y realizamos nuevamente como el peso de la semilla pura, y de allí tendríamos el porcentaje de esa pureza de las semillas. Entonces, acá en la imagen vemos las semillas, que estas semillas son como de especies nativas de restauración, donde ya tienen como el procedimiento, ya que están listas como para sembrar o almacenar. Tenemos aquí algunos rendimientos de semillas por especie, donde pues vamos a ver algunas como recomendaciones para saber cuántas plantas podemos tener, digamos, para selección de semillas. Y vemos que en el caso de la selga, se extraen, digamos, 110 gramos de semilla, es decir, que con 2 plantas es suficiente para, digamos, conservar para nuevas siembras en nuestra huerta. Una berenjena produce alrededor de 150 semillas por fruto, es decir, que con un fruto sería como suficiente, porque pues no, la berenjena ya es una especie como de mayor porte, que de pronto quizás no tendríamos espacio, pero con un fruto pues sería como suficiente para guardar en o almacenar en nuestro hogar. La cebolla una planta puede producir alrededor de 2000 semillas, es decir, que con 2 plantas es suficiente como para conservar, porque se extraen muy fácil y germinan muy rápido. La lechuga, como lo mencioné anteriormente, pues una planta puede producir 3000 semillas, alrededor de 4 gramos. Es decir, que con una planta que tengamos seleccionada para extraer semillas, sería como suficiente. En el caso del pimentón, un fruto puede tener entre 50 a 60 semillas, y lo ideal sería pues tener de 1 a 2 frutos para realizar como esta conservación. En el rábano produce 500 semillas por planta, es decir, que podríamos dejar perfectamente una planta como para autoabastecer.
En el caso de la remolacha se producen entre 30 a 40 semillas por planta, entonces yo creería que entre 1 y 2 plantas sería como suficiente. El repollo también produce alrededor de 3.000 semillas, o sea, 10 gramos, y tendríamos con una planta pues, como suficiente. En el caso del tomate, tendríamos por fruto alrededor de 150 semillas, y 2 frutos como que serían suficientes para hacer como todo ese proceso de autoabastecimiento. En el caso de la zanahoria, puede haber una inflorescencia que esté de 6 gramos y cada gramo puede tener alrededor de 4.500 semillas. Entonces, con una planta sería más que suficiente para realizar este proceso. En el caso de las cucurbitáceas como el zapallo, por fruto, pues dependiendo del tamaño de la variedad, tendría 25 semillas de 5 a 7 gramos, dependiendo, como lo mencioné, de la variedad. Veremos a continuación pues, algunas estrategias que se realizan, digamos, como para la conservación o preservación de las semillas, donde es a través de los custodios, guardianes o conservacionistas, donde se realizan como todas esas prácticas para conservar esas semillas. Digamos que hay ciertos grupos, digamos, como comunidades indígenas o afrocolombianos, donde se interesan por realizar estas prácticas, donde ellos realizan todas esas capacitaciones para tener algún fin en particular y conservar esas semillas. También digamos que se utilizan esas estrategias de conservación para generar como nuevas redes sociales donde se pueden intercambiar semillas y ya que ellos, como los indígenas, como digamos los campesinos tienen digamos esas tradiciones de compartir para intercambiar semillas. También digamos que funciona porque no todos tienen digamos como todo ese tipo de semillas igualmente, entonces puede variar de una región a otra y de diferentes digamos tipos de clima o altitudinalmente donde se siembra, y esos trueques digamos que funcionan muy bien para la alimentación digamos que está en los grupos de cada uno de los huerteros. También existen diferentes tipos como de redes de casas comunitarias de semillas, donde son espacios comunitarios o familiares o algún tipo de organización que se ha creado para conservación, para investigación, para ese intercambio o distribución y comercialización de semillas nativas en torno a lo que se conserva. Vemos ejemplos como el maíz, como especies como el maíz, como el frijol, que se conservan y se intercambian mucho en estos encuentros que hay muy seguido en las diferentes redes que existen a nivel del país, a nivel nacional. Entonces, algunas comunidades tienen unos bancos de semillas donde, como lo mencioné, pues ellos hacen todo ese proceso de conservación y las etiquetan para posteriormente pues, utilizarla con algún tipo de finalidad. Ya como por último tendríamos pues los objetivos de las redes de producción de intercambio, pues, como lo mencioné, con ello pues se garantiza mucho el aprovisionamiento local y regional de las semillas. Se pueden construir y establecer el funcionamiento de casas comunitarias de semillas nativas donde se capacitan las personas para aprender todo este conocimiento, de cómo realizar todos los diferentes procesos de conservación de las mismas o producción de esas semillas. Hay algunas redes o grupos que ya se están dedicando como a esa parte de comercialización, entonces es otra fuente de ingresos para ellos, donde también se promueven como semillas de buena calidad, se promueven el intercambio de semillas y se realizan pues, inventarios y caracterización de semillas a nivel pues, local y regional. Aquí pues en las imágenes vemos como una ONG de Grupo Semillas, digamos que ellos
tienen esos intercambios de saberes culturales sobre el tema. Entonces, ya para finalizar, pues tendríamos que, como lo mencioné, pues no tener grandes cantidades de plantas para conservar semillas, sino con pocas podemos conservarlas y las podemos hacer muy fácil en nuestras casas. Las referencias, pues esta presentación, hay algunos manuales importantes, como los que presenten las diapositivas, que les haré llegar en las memorias, donde se pueden observar todo este tipo como de ejemplos de prácticas que se realizan a nivel tanto nacional como internacional, y muchos ejemplos como hay en otros países. No sé si alguien ya de pronto quizás hay alguna pregunta. Sí, Mayerly, ya tenemos 2 preguntas. Tenemos una pregunta de alguien anónimo que dice, ¿cuál es el punto más próximo de madurez? Es que depende mucho de la especie, dependería mucho de la especie para saber, ¿no? Porque, como lo mencioné, cuando son frutos se deben colectar, digamos, en el caso del tomate, pues debe tener su coloración rojita. En el caso como de inflorescencias, pues ya van a estar un poco secas. En el caso de las leguminosas, también deben estar esas vainas como secas, digamos, los frutos, para colectar. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿con qué se realiza la desinfección de la semilla? ¿Cuánto de agua e hipoclorito? Sí, la desinfección pues la podemos realizar con hipoclorito. El hipoclorito que nosotros comúnmente compramos en el supermercado viene creo que al 3%, entonces se puede colocar 20 mililitros en 1 litro de agua y dependiendo pues ya también de la cantidad de semillas para realizar la desinfección, pero esa sería como pues como una proporción, 20 mililitros por 1 litro de agua. Muchísimas gracias, Aura Mayerly. Pues no tenemos más preguntas. No sé si damos un espacio como para que nos envíen nuevas preguntas, pero pues por ahora no tenemos ninguna otra pendiente. Entonces, no sé si esperamos unos minuticos y le doy paso a nuestra compañera Magda Bermúdez. Nancy, muchísimas gracias. Entonces, invitamos a las personas que tengan más inquietudes sobre lo que nos acaba de exponer Aura Mayerly para pues, resolverlas en este momento. Bueno, si no, entonces ya vamos a dar cierre. Bueno, creo que ya están llegando. Por aquí, bueno, Ana María Patiño, Aura te extiende una felicitación por la presentación tan excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Voy entonces a dar cierre a este evento, no sin antes, obviamente, agradecer por este espacio a Aura Mayerly Martínez, también a mis compañeras María Claudia Pacheco, Nancy Mejía, María Eugenia Torres y especialmente a todos ustedes por haber asistido en el día de hoy. También quiero recordarles que en este momento desde el canal de Facebook Live se encuentra el evento que se está realizando sobre protocolos, huertas urbanas y periurbanas en espacio público. A las personas que quieran ingresar a este evento pueden hacerlo en este momento que está en vivo. Asimismo, entonces, agradecemos y finalizamos entonces también invitándolos. Recordamos a todos que la próxima semana, el 12 de agosto, estaremos entonces con otro curso muy especial sobre curso de extracción de aceites esenciales. Los invitamos entonces a que sigan conectados a la agenda académica de la Subdirección Científica y del Jardín Botánico de Bogotá para que se enteren de todos nuestros resultados, de todos nuestros procesos académicos. Ahora, antes de despedirnos, creo que están llegando una preguntita más. Joana nos dice, ¿solo se desinfecta con hipoclorito las semillas que se aprovechan en seco o también se deben desinfectar las que se aprovechan en húmedo? Sí, con hipoclorito, que es como lo que tenemos más fácil, pues, como al alcance, ¿no? En nuestros hogares, porque también se puede realizar con peróxido, también se podría realizar con yodo. Listo, ahora muchas gracias. Todos entonces extienden una felicitación, las personas que nos están escribiendo.
Ahora, hay una pregunta importante que a todos pues se nos surge en algún momento y es cómo adquirir semillas. Si hay personas que están interesadas en adquirir, sobre todo Héctor acá nos menciona que si está interesado en adquirir semillas, ¿dónde lo puede hacer? Pues semillas, hay algunas comercializadoras que tienen, pues, digamos, esas semillas a la venta, las venden en sobres, digamos, de por gramos, ya dependiendo pues, del tipo digamos, del tamaño o área que tengamos, pero los sobres, pues, dependen mucho de la especie, ¿no? Los sobres están más o menos entre 3.000 a 5.000 pesos, pero de allí, digamos, que esas primeras semillas podemos obtener nuestras siguientes semillas para conservación, y son semillas que digamos que podemos ir quitando como todo ese proceso como de transformación genética que tiene, entonces podemos lograr semillas como más naturales y más limpias, digámoslo así. Digamos que podemos a la tercera generación ya tenemos una variedad de una especie limpia. Listo, ahora. Aquí una persona anónima nos dice, me han dicho que se debe dejar en remojo las semillas antes de sembrar, ¿esto es cierto? Sí, depende mucho de las especies. Digamos que hay especies, por ejemplo, como las que les mostré, la mitsuna, la rúgula, esas especies no se deberían dejar como tanto tiempo, digamos, de hidratación, porque estas semillas germinan muy rápido, germinan entre 2 y 3 días. Pero hay semillas, digamos, en el caso del hinojo, que son un poquito como más, tienen la testa más dura, sí se recomienda dejarlas entre 4 a 5 días para que agilice su proceso como de germinación. Y ya en especies ya como más, digamos, si queremos especies nativas que tienen la testa más dura, digamos, para restauración o arborización o jardinería, digamos, si se pueden dejar las semillas un poco más y hacer otros tipos como de Listo, tenemos dos preguntas más, entonces para finalizar, nos preguntan sobre la legalidad de las semillas. ¿Qué pasa con esa legalidad? ¿Para qué, perdón? La legalidad. O sea, si son legales, si son, o sea, ¿cómo se hace, digamos, para conseguir ese tipo de semillas? Que Pues sean, las semillas que comercializan ya tienen todos los permisos como del ICA. Entonces, pues tienen sí, esos permisos porque ellos hacen ya todos los trámites y de hecho también, como los mencioné, tienen su porcentaje de pureza, porcentaje de germinación, todas esas pruebas que se les indique, pues obviamente ellos las realizan para tener esa certificación del ICA. listo. Hay una persona acá, buenas tardes. ¿Cuál es la semilla de las guascas? Por favor, ¿cuál es la semilla de las guascas? De las guascas casi no tengo idea, o sea, no conozco bien la semilla, la verdad. Es así, no he tenido la oportunidad de cultivarla. Y finalmente, ¿la contaminación de la ciudad afecta la calidad de las semillas? Pues, como estamos hablando de especies que son como para huertas urbanas, estaríamos en nuestro hogar, no tendría por qué afectarlas tanto. Ya tendríamos que como que mirarlo más a fondo, de pronto realizar una revisión de literatura, a ver si habla de ello, o una investigación. Bueno, ahora sí, para finalizar, ¿se puede revertir el proceso de contaminación de semillas de variedades transgénicas en el caso de las especies de polinización cruzada? Esta pregunta nos la hace Joana. Sí, pues digamos que cuando tenemos una especie y la volvemos a reproducir 2 o 3 veces y podemos como limpiar toda esa parte como genética. Y digamos, para almacenar las semillas, Nicolás Miranda había escuchado que se untaban las semillas con canela o ceniza y prolongaba su vida útil. ¿Esto es verdad? Sí, yo estuve leyendo que hay algunas prácticas en algunas comunidades indígenas donde realizan este tipo de preservación de semillas, donde colocan cenizas, también hacen, digamos, como con esos enjuagues con algunas plantas aromáticas, como la manzanilla, como la canela, donde las lavan, las dejan, digamos, secar y ya las almacenan. Y como que conserva un poco más las semillas.
Muchas gracias, Aura, por tu generosidad. Entonces, a todos los invitamos a que sigan muy conectados a nuestra agenda académica y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, el 12 de octubre a las 2 de la tarde por ese mismo canal. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias.